Hola, bienvenidas a un episodio más de Mamás en Pausa. Hoy tenemos a la doctora Erika Angulo. Bienvenida. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas de que nos acompañes porque vamos a tocar un tema de las cuales yo creo que muchas hemos pasado por ahí y es hablar de la cesárea. Entonces, platícanos un poquito de ti, por favor. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Eres mamá de 1, de 2, de 10? Yo soy Erika, soy ginecóloga, soy venezolana y tengo una bebé de 4 años, entonces también soy mamá. La verdad es que ser mamá fue un hito en mi vida, o sea, Ujú. cambió la manera de ejercer la ginecología porque no es lo mismo lo que está escrito en el libro tal vez a que tú lo vivas, a que seas mamá, te vuelves más empático, más cercano y jamás es lo mismo dar recomendaciones cuando ya pasaste por la misma situación. La verdad es que siento que la maternidad muchas veces también es romantizada, pero cambia tu vida, ajá, Ujú. y me ha hecho mejor mujer, mejor doctora y mejor ginecóloga. Además, siendo ginecóloga, creo que no hay nadie que necesite ser más empático que una ginecóloga en todo el tema de maternidad, ¿correcto? Exactamente. Okey, entonces, bueno, gracias a quienes nos están escuchando, si nos están viendo en YouTube, les pedimos, por favor, que se suscriban y activen, las notificaciones, porque eso nos ayuda mucho a nosotros, si es que a ustedes les gusta el contenido. Entonces, bueno, vamos a empezar como desde lo más básico. Sabemos que en México hay un porcentaje súper alto de cesáreas versus otros países, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hoy estamos viendo tantos y tantos partos por cesárea? Pues fíjate que desde la década en los 90 ha habido un ascenso bien constante a nivel global de la cesárea. Evidentemente, desde el siglo XV, donde se hizo la primera cesárea, hasta hoy en día, la técnica de cesárea se ha perfeccionado bastante. Y eso ha hecho que las tasas de complicaciones sean mucho menores. ¿Por qué? Porque tenemos mejores anestésicos, antibióticos, asepsia. Entonces, la cantidad de pacientes que se someten a una cesárea y terminan con complicaciones es mucho menos que en el siglo XV, cuando antes se hacían las cesáreas post-mortem. Entonces, la verdad es que la paciente muchas veces puede programar, decir, ¿sabes qué? Mi bebé va a nacer mañana a las 10 de la mañana en el hospital y ese día va a nacer. El parto vaginal requiere mucha paciencia, ajá, hay que estar pacientes. Lo ideal, a menos que la paciente tenga una condición médica, es que el trabajo de parto se desencadene de manera espontánea. Luego se prolongan los embarazos hasta 39, 40 semanas. Y hay algo que se llama cansancio materno de las últimas semanas, que me cuesta respirar, me cuesta dormir, no puedo dormir porque me la vivo en el baño haciendo pipí. Muchas veces hace que las mamás se desesperen y dicen, ya, mañana, que nazca por cesárea. Sin embargo, pues la OMS estableció más o menos que una tasa considerable o aceptable de cesárea es del 10 al 15%, en las guías de práctica clínica mexicana del 15 al 20%, y establecen que un porcentaje superior a eso es una cantidad de cesáreas innecesarias. Entonces se supone que la cesárea muchas veces es eficaz para mejorar la morbimortalidad de la mamá y el bebé, es decir, que la mamá o el bebé tengan alguna secuela grave, puede salvar muchas veces a una mamá o un bebé y muchas veces es necesaria hacerlo. Pero la verdad el porcentaje de cesáreas en Latinoamérica es altísimo, ¿De ajá. cuánto es? Se acerca casi al 50%, cuando lo que dicta la OMS es que 15% es suficiente. Y a medida que progresan los años, esa es la tendencia. Aparte que la estancia hospitalaria o sea, te lo cuentan por lo menos en los hospitales privados, es por hora. Ujú. Entonces, un trabajo de parto puede durar 12, 14 horas en lo que ingresas y todo. Se puede prolongar mucho más la estancia. Hay pacientes que ingresan sin trabajo de parto, hay que darle medicamento para madurar el cuello, inducir un trabajo de parto y eso te puede llevar 3 días. Entonces, Okey. luego se te cobran por noche en la estancia hospitalaria. Mientras que en la cesárea todo es como más programado, más controlado. Entonces, la paciente sabe que en teoría, si todo sale bien, como la mayoría, 90% de las pacientes o mayor, salen bien de su cesárea, son 2 noches y ya va a egresar. Entonces, la verdad que la tendencia es más porque la paciente siente que puede controlar más los factores tanto económicos como de tiempo, como de espera. Entonces, yo creo que eso es lo que lleva muchas veces a las pacientes a decir ya, cesárea, o inclusive antes de embarazarse las pacientes ya dicen yo soy cesárea. Entonces, luego mis allá en Venezuela hacemos como un juego, un chiste de yo soy cesárea, porque luego las pacientes llegaban a los hospitales públicos pidiendo una cesárea de entrada,
porque luego está como todas las historias de terror que me tuvieron 4 días, me tuvieron sufriendo, pujaba y no salía, y mi bebé salió mal y me dio hemorragia, o sea, una cantidad de historias de otras pacientes que han pasado por un trabajo de parto que hacen que la historia alrededor del trabajo de parto se haga como muy oscura, muy que no se sabe qué va a pasar, cuándo van a ser mi bebé. Pero la verdad es que la indicación, si tu bebé está en una presentación, es decir, tiene la cabecita abocada hacia la pelvis, si el peso está bien, si el líquido está bien, si las semanas están bien, la primera opción, y eso es lo que te enseñan en las escuelas tradicionales, es intentar un parto vaginal. Ya existe otro tipo de cesáreas que son las cesáreas electivas o programadas, cuando dices, mira, sabes que tu bebé está atravesado, tiene la cabeza acá, las piernitas acá, no hay manera que salga, pues ya sería una cesárea programada. O la placenta está atravesada abajo, una cesárea programada. Entonces ya son cosas donde si se somete a la paciente al trabajo de parto, vamos a aumentar el riesgo de que le pase algo a esa mamá y a ese bebé. Y la verdad es que la responsabilidad de cuidar a una mamá y un bebé es enorme, porque es como lo más sagrado del núcleo familiar. Entonces, la verdad es que como médicos o como ginecólogos tratamos de que una mamá y un bebé salgan bien del hospital. Ese es nuestro Ese es el objetivo. que salgan bien. Y de ahí también está el grupo, luego llega una paciente que yo siempre les digo, hay que estar en el mismo canal, tenemos que estar como porque si yo llego, no, cesárea, y tú quieres un parto, o al revés, yo quiero un parto, vamos a hacer cesárea, pues vamos a chocar. Entonces yo creo que lo más importante para los médicos es escuchar a tu paciente y decir qué quieres, qué expectativa tienes. Hay algo que se llama plan de trabajo de parto, que la paciente dice, ¿sabes qué? Yo quiero un trabajo de parto, no quiero que me canalicen, no quiero que me invadan. Y en la medida que no haya un compromiso de la salud del bebé, se puede ir respetando ese trabajo, ese plan de trabajo de parto. Cómo ella lo proyecta, cómo se ve teniendo su bebé por parto vaginal, quiere de plano programar una cesárea. La medicina hoy en día ya no es paternalista, no es como yo te digo que hay que hacer cesárea hoy, a menos que haya alguna situación médica y yo te explico para qué y cuándo debe hacerse. Pero casi siempre ahora se toman las decisiones en equipo. Yo le digo a mis pacientes, somos un equipo, tú, tu esposo y yo, y mi esposo que también trabaja conmigo, pero él ve la parte de embarazo de alto riesgo. Mira, yo te recomiendo, puede ser A, puede ser B y puede ser C. Y si yo fuera tú, yo escogería la B por tal y tal razón, pero si ustedes quieren escoger a otra opción, bienvenido. Entonces, no me gusta que la paciente se sienta obligada a hacer algo, a un parto o a una cesárea, pero si las condiciones médicas están dadas de entrada para un parto, bienvenido. Ok. Oye, ahorita hablamos como de todo el tema, pues un poco técnico de por qué o cuándo tienen que ser estas cesáreas, ¿no? Pero hablemos sobre los sentimientos que genera tener una cesárea en todas estas mujeres que queremos o queríamos, me incluyo yo, tener un parto y por alguna circunstancia, pues, ¿no? De vida o de cómo viene el bebé o de una mala ética del médico que la atendía en ese momento, no se puede. Y viene este sentimiento de culpa, ay, no, yo no quería así, ¿no? Y pues no es que obviamente seamos malas madres ni nada, pero es como un sentimiento de frustración de no lo logré. ¿Fue tu caso? Sí, yo creo que me estás dando en mi talón de Aquiles. Ajá, Porque ahí cuéntame. yo en todo mi embarazo me proyecté como ginecóloga, así como dar el ejemplo, no ser parte de la estadística de casi 50% de cesáreas acá en Latinoamérica. O sea, México es el segundo país en tasas de cesárea. Dice, quiero intentarlo porque sé los beneficios, aparte te recuperas mucho más rápido. Yo estaba en esa época solamente en mi consulta privada. Entonces, obviamente, una intervención quirúrgica más grande que amerita abrir piel, un montón de capas, es una cirugía, por más de que, ay, bebé, nació mi bebé, Ay, no. también te abren las entrañas para que tu bebé nazca. Entonces, la recuperación, la verdad, a mí me fue muy bien, me recuperé muy rápido, pero mi expectativa era tener un parto vaginal. Yo quería pasar por un parto vaginal. Lo ideal es que los partos, como te digo, se desencadenen espontáneamente. Hay una serie de escalas para medir la probabilidad que tienes de tener un parto vaginal según cómo está tu bebé ubicado, cómo está la dilatación de tu cuello, qué tan largo está, y dependiendo de eso tienes como una tasa de probabilidades. En esa época, pues ya yo tenía entre 38 y 39 semanas, mi esposo todavía estaba haciendo la residencia en el Hospital General de México, era época de COVID, y al justo le piden, tienes que pedir un periodo vacacional fijo. Y yo, bueno, vamos a calcular más o menos entre 38, 39, 40 semanas que tenés las vacaciones. Porque mi familia está en Venezuela, yo no tengo nadie más consanguíneo acá que mi hija.
no tengo una tía, una hermana, nadie que pudiera estar conmigo, y en la pandemia cerraron fronteras y no pudo venir mi mamá. O sea, yo contemplé el nacimiento de mi hija diferente. Y no pasó. Mira, lo más importante, yo digo, mi bebé y yo estamos bien. Y eso es lo más importante. Bueno, pero aún así duele un montón. Cuando viene un bebé, luego, lo romantizamos, vas a ser mamá, pero te pueden pasar tantas cosas. Tantas. Te puede dar una hemorragia, se puede romper el útero. Tu bebé, se puede desprender la placenta, 1000 cosas. Y además siendo tú la ginecóloga, Se puede saber. quedar tu bebé en terapia intensiva, o sea, son 1000 cosas, que afortunadamente nada de eso pasó. Entonces lo ideal era que yo desencadenara trabajo de parto solita, y no pasó. Entonces, si yo seguía esperando hasta las 40 semanas, mi esposo iba a entrar a trabajar y no iba a tener quien me apoyara las primeras semanas, porque necesitas que te ayuden a cocinar, a bañarte, a cuidar el bebé. Y pues nada, decidimos hacer una maduración cervical. Se da un medicamento que permite que se empiece a abrir el cuello, que se activen las contracciones. Y así me estuvieron monitorizando, y al cabo, o sea, empezamos hoy la maduración del cuello. No hubo progresión. Se supone que hay una cosa que se llama curva de Friedman, cuando las pacientes están en trabajo de parto, que relacionan el tiempo con la dilatación del cuello y el descenso del bebé. Entonces ya llega un punto que después de 6 horas, si no ha habido un cambio, la probabilidad es que no ocurra. Dejamos espontáneamente con el medicamento varias dosis, se ponen varias dosis separadas de 3 horas, me pusieron las 3 dosis en total. Las guías dicen que puedes poner una cuarta dosis, pero ya no la pusimos, y el cuello no abrió nada. Se quedó igual, un cervix largo, sin dilatación, nada. Y pues nada, nosotros no quisimos poner a mi esposo, a pesar que él ya era ginecólogo, en la posición de mi ginecólogo, sino en la posición de papá, que él disfrutara la llegada de nuestra bebé. Y así fue. Otra doctora súper recomendada, que es especialista en medicina materno-fetal, que es embarazo de alto riesgo, la doctora Del Moral. Ella nos cuidó todo el embarazo y justo llegamos juntos a ese acuerdo, que vamos a madurar cuello, inducir el parto. Y la llamamos: doctora, ya son las 10 de la noche, no ha habido progresión, mi cuello está cerrado. Y me dice: bueno, acuéstense a dormir, descansen y mañana vemos. Nos acostamos a dormir y a las 3 de la mañana sentí como un líquido caliente corría por mis piernas. Y yo dije: ya, estoy pariendo. Estoy lista. Pónganme la piernera que ya voy a pujar. Y yo, o sea, sí, literal bañé. O sea, esa sensación no es ni como cuando tienes, no, es una sensación muy extraña, es un líquido caliente que te corre. Mojé todas las camas. Obviamente mi esposo y yo sabíamos que había roto membranas y bueno, algo debe estar pasando. Me revisa mi esposo y nada. El cervix cerradísimo y larguísimo. Y yo así de... Y le marcamos a la doctora. Y en ese momento tomamos la decisión, porque el cuello seguía cerrado y larguísimo. Me pasó algo que se llama rotura prematura de membranas, que se rompe como la fuente, la bolsita. La vagina es un ambiente donde crecen bacterias, no es un ambiente estéril, es como la boca. Y una vez que se rompe como ese manto sagrado que cubre a los bebés, hay mayor probabilidad de que las bacterias que viven en la vagina asciendan hacia el útero e infecten al bebé. Okay. Y entonces ya eso se vuelve en algo más grave, que se llama coriamnionitis, un montón de cosas. Y dijimos: ya, no vamos a esperar más, ya tengo 2 días con medicamento, vamos a la cesárea. Bueno, yo me puse a llorar. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puedo ser yo parte de la estadística, yo tengo que dar el ejemplo del 15% de cesáreas. No puede ser. O sea, fue una cosa que yo nunca me visualicé en un quirófano como una cesárea. A pesar que soy ginecóloga, a pesar que sé que era lo más probable que pueda pasar. O sea, el primer factor de riesgo para terminar una cesárea es que te induzcan el parto. Y más o sea, no tenía yo 40 semanas, tenía casi 39. Entonces había más probabilidades que eso pasara a que yo solita empezara con contracciones, el típico que empezó a salir el tapón mucoso, nada de eso pasó. Y nos fuimos corriendo al hospital. En esa época mi esposo se había fracturado el pie. Ay, no. Era carro que teníamos en Venezuela, le dicen es sincrónico manual, que tienes que meter el clutch. Tuvo que buscarnos nuestro cuñado, llevarnos a urgencias, nos quedamos ahí. Bueno, ya que estuve arriba, hicimos todo el trámite. Cuando llegó la doctora, le digo: doctora, revíseme. Y mi amor, pues, tú no confías en mis tactos. Y es que yo no puede ser, ya yo tengo que estar pujando para que nazca mi bebé. Nah. El cervix cerradísimo, no dilaté nada. Y dije: ya, ¿qué voy a hacer? Vamos a la cesárea. Pero sí me quedó después esa sensación de que no eres suficiente. Que se supone que lo más natural, la mujer, el cuerpo está hecho
para tener un parto vaginal. La mayoría, 70-80% de las pelvis son ginecoides y tiene que descender bebé y en la mayoría puede salir por vía vaginal. Y justo yo quería pasar por esa experiencia para dar un acompañamiento a mis pacientes. Obviamente, lo ideal es que, aunque a mí me parece que eso es como redundante, un parto humanizado es como, ¿por qué humanizado? Todos son humanizados. Exacto. Si estoy atendiendo el nacimiento de un humano, ¿cómo es posible que tú me digas parto humanizado? No lo entiendo. Pero lo ideal obviamente es que la paciente esté acompañada, que esté libre en movimiento, que pueda tener a su bebé en la posición más cómoda, porque imagínate pujar acostado, es una desgracia y un castigo para una paciente. Y aún así hay un montón que lo siguen así. Que te acuestan en forma horizontal, como tú tienes fuerza en tu core, en tu centro, para poder pujar acostado, o sea, no hay manera. El parto debe ser verticalizado, que la paciente esté vertical, que esté moviéndose para favorecer la salida de bebé por la vía vaginal. Y obviamente con una parte, hay algo que se llama parto psicoprofiláctico, son como cursos que te preparan para manejar el dolor, para aprender a respirar. Y en otros casos, pues también con o sea, con medicamento en la espalda para disminuir la sensación de contracciones tan dolorosas, porque yo creo que tampoco se trata que el nacimiento de tu bebé sea una cosa desgarradora y súper dolorosa. Oye, háblame de ti como mamá un poco, no sé si a ti te pasaba, pero como cada vez que alguien dice, ay, no, es que las contracciones dolían muchísimo, me da envidia, o sea, de que de verdad envidia de, ¿por qué no lo sufrí yo? O sea, me dan ganas de haber sentido ese dolor, porque aparte, pues yo creo que nadie sabe lo que duele una cesárea hasta que pasa una cesárea. Digo, no sé, yo voy a contar desde mi experiencia, claramente no soy médico, pero o sea, la recuperación dura días o semanas. Yo puedo decir, yo no sé si tenga algo mal en mi cesárea, pero ha pasado casi un año y todavía de pronto cuando siento mucha presión o mucho esfuerzo, me duele. Y entonces digo, me hubiera encantado sentir el otro dolor durante 20, 40 horas y olvidarlo a que todo ese proceso tan largo. Con el medicamento que me pusieron sí me dolía, pero así que yo me arrastraba por el piso. Sentía que mi pancita se ponía durita, un dolor 4, 3 de 10 y se relajaba. Yo lo sentí y lo reconocía, pero no fue una cosa desgarradora. Cuando me pusieron la anestesia, sí, o sea, sentí como me corrió por la parte de atrás de las piernas y sentí como un alivio así de ya. Pasó. Y ya pasó. Pero sí pude percibir las contracciones, pero no así desgarradoras y súper dolorosas. Oye, y ahora que pasaste tú por una cesárea siendo ginecóloga, ¿qué le dirías a tus pacientes que necesitan pasar por una cesárea? Que tengan paciencia, que le tengan paciencia a su cuerpo y a su proceso. Porque es una recuperación. Tú sales del quirófano y dices, ¿y ahora? O sea, te cambia. O sea, a pesar de que la mayoría de las incisiones que hacemos es una que le dicen Fanestil, que es como abajo en sonrisa, bajita, pues como que te cae la pancita encima. O sea, tu cuerpo cambia muchísimo, muchísimo, pero todo eso va a revertir. Si decides que es una cesárea por elección propia, sabes que yo quiero una cesárea, que la paciente entre informada y que sepa que no es normal, que es normal, que esté cuidada por un equipo médico las 24 horas. Y emocionalmente, ¿qué les dirías a las que no querían que fuera cesárea y tiene que serlo? Que se llevan a un bebé en brazos en la mayoría, si esa paciente está bien y su bebé está bien, que van saliendo de un hospital con un bebé en brazos. Porque hay cada caso catastrófico de una mamá que pierda a su bebé. Yo creo que eso es algo tan desgarrador que ninguna mamá debería de vivirlo, perder a su bebé, ¿no? Que vas con toda la ilusión de tener a tu bebé y al final cuna vacía. Entonces, mira, muchas veces la cesárea mejoran el pronóstico y la morbilidad de los bebés y de las mamás y son necesarias. Sí, que también de pronto creo que tendemos a satanizarlas y hoy, como dices tú, salvan la vida de la mamá o del bebé, ¿no? En mi caso un poco venía en una posición, pues me aprendí el término, no sé cuál sea, pero es franco de nalgas, ¿no? Entonces, no sé, viene de pompas. Pero exacto, ¿no? Sentado, como le Sentado. Y entonces pues, yo le preguntaba así a mi ginecólogo y luego le preguntaba a otro ginecólogo y me decían, sí se puede de forma vaginal, de que sí se puede, pero hay un riesgo de asfixia o crece el riesgo, no sé. En cuanto oí esas palabras fue como, pues si quieren sacármelo por la oreja, la nariz, ¿no? O sea, por donde sea, era justo quiero llevar un bebé en brazos. Y digo, no sé si fue en ese momento la elección correcta o no, pero al final también creo que tienes que confiar en el médico, ¿no? E investigar
quién va a ser tu médico y si ya te dicen, pues creo que de cierta forma nosotros no somos expertos, confiar en las manos del doctor y Eso es súper Enternos, importante. Ya, claro, y el paciente luego llega a tu consulta, mira, tengo esto, ya se ha leído un montón de cosas. Ya la relación médico-paciente ha evolucionado muchísimo, ya no es como hace 20 años, es mucho más cercana, el paciente está más informado, tiene derecho a decir, ¿sabes qué? No quiero este medicamento, quiero esta opción. Doc, tú haces este tipo de tratamiento. Entonces esa relación ha evolucionado muchísimo. Y justo esta parte del parto pélvico, claro que se puede, pero a expensas de qué riesgo. Yo te digo, mira, este es el riesgo. Los bebés son como una pirámide invertida. La porción más grande de ellos es la cabeza, luego el tórax y lo más chiquitito son las piernitas. Entonces, si están sentados, sale primero las piernas, luego la pelvis, el tórax y la cabeza se puede quedar atorada. Entonces, que un bebé se te queda atorado ya en el estrecho inferior cuando ya va a salir y no sale, puede ser mortal. O sea, literalmente se atoran, ¿no? No sale la cabeza, se queda todo el cuerpo afuera y la cabeza. Y ahí ya no pueden hacer cesárea. Hay que hacer una maniobra que es como una rotación interna, Sabanelli, y devolverlo para correr y hacer cesárea. O sea, que qué bueno que sí fue cesárea. Y te digo, yo no quiero yo estudié en un hospital que se llama Maternidad Concepción Palacios, que es como Gineco 4, que ahí millones de mujeres tienen bebé. Atendí partos vaginales sentados y bebé y mamá bien. Atendí partos gemelares, que luego los gemelares, todo cesárea. Los sentados, todo cesárea. Claro que se puede, pero el riesgo que se corre que bebé se quede y no salga es mucho mayor que si sale primero la cabeza y ya salió lo demás. Posición adecuada, ok. ¿Qué le dirías a una mamá que voluntariamente quiere tener una cesárea y tú como médico sabes que no es lo mejor? Esto considerando que todas las condiciones son favorables. Claro, primero le diría, hay que estar consciente que por algo se establece que la cantidad de cesáreas máxima en México debería ser 20%, porque la cesárea incluye una cantidad de riesgos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando tenemos una cesárea, se hace una incisión, una herida en el útero, y ahí pues no queda igual que un útero que está continuo. Y entonces pueden haber muchas complicaciones, inclusive algo que se llama acretismo placentario, que es cuando la placenta es como las raíces de un árbol, en vez de quedarse solamente en el útero, invade hacia afuera, o sea, se pega en la vejiga, en el intestino, y eso puede ser algo mortal. Una paciente que nunca ha tenido cesárea, el riesgo de hacer acretismo placentario es de 3%. Ok. Si has tenido una cesárea nada más, sube tu riesgo a 11%. Okay. Si has tenido 2 cesáreas, ese riesgo aumenta a 40%. Si has tenido 3 cesáreas, el riesgo aumenta a 60%. Y si has tenido 4 cesáreas, llega a casi 70%. ¿Y este riesgo es de hacer acretismo placentario? Que tu placenta se pegue hacia el útero e invada otros órganos. Okay. Una vez que nace bebé, se supone que la placenta se debe desprender y salir. Pues la placenta no se desprende, se despegan unos vasos y empieza una hemorragia que puede ser mortal. O sea, ay no, es decir, entre más cesáreas, o sea, dicho en palabras, ¿no? Entre más cesáreas, mucho más riesgo tienes de morir. De tener alguna, por eso es que dicen, es que en el hospital me dijeron que solo se pueden hacer 3 cesáreas y la cuarta ya no. No es que no se pueda, sí se puede, pero es que estadísticamente el riesgo probabilístico que te pase algo como el acretismo es mucho mayor. Obviamente tienes más riesgo de adherencia, de lesión al intestino, de lesión a la vejiga. Entonces yo creo que lo más importante es que el paciente tome una decisión informada. Sabes que la doctora me dijo, este es el riesgo, este es el riesgo, este es el riesgo y yo lo asumo. Y como equipo lo vamos a hacer monitorizado, con todos los medios para responder. Si tuviese sido mi paciente, ¿quieres parto vaginal? Lo vamos a monitorizar todo, pero quiero que asumamos en equipo que hay riesgo de que la cabeza no salga y todo se complique. No es como, no, todo va a salir maravilloso. Claro, nada, ser muy sinceros con el paciente, que no es honesto decir todo va a estar perfecto porque no podemos garantizar que eso va a pasar. Ok, suponiendo que ya fue una cesárea, ¿no? Porque antes existían todos estos mitos de, no, la que tiene cesárea no puede dar lactancia materna, no puede... Y hoy pues sabemos, ¿no? Como de, pues fue por cesárea, no importa, te lo pegas, tienes una hora dorada, o sea, puede ser todo igual de lindo, probablemente no tan romántico, ¿no? Porque siento que invaden mucho más tu cuerpo desde que entras al quirófano, o sea, por más cámara, sí, que así que estás así, ¿no? No te puedes mover y nada, y dices, sí estoy encurada por completo, y entra gente, o sea, es un momento muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Pero
¿cómo podemos seguir conservando lo más lindo posible, lo más acompañadas? ¿Cómo se puede seguir siendo un poquito románticas Claro. las áreas? Como bien dijiste, la hora dorada es súper importante, algo que se llama apego precoz. En nuestras cesáreas es que lo que dicen cesárea humanizada, pero es que para mí no es humanizada, es una cesárea que todas las mujeres deberíamos tener acceso y derecho. Luces bajitas, acompañada del esposo. Una vez que sale bebé, se pasa el bebé abajo de los campos quirúrgicos. Si la neonatóloga está ahí siempre presente, si todo está bien, si respiró, si tiene tono, el color está bien, se pasa debajo de los campos y se hace un apego precoz, ahí se atiende a bebé, se aspira si hay que aspirarlo y se pega al pecho. Ok. Entonces, el principal estímulo, aparte de que cuando se desprende la placenta hay una oleada, una caída de hormonas y eso ayuda a la producción de leche. Pero lo más importante es que tu cuerpo sense que bebé necesita la leche. Entonces, justo la succión es el principal estímulo para mantener la producción láctea. Entonces, las primeras horas son indispensables. Ya luego, obviamente, te tiene que pasar a recuperación, esperar que tú estés bien. Ya te suben. Hay mamás que pueden decir, ¿sabes qué? Quiero que mi bebé duerma en el cunero, estoy muy cansada, quiero descansar esta noche. Y es respetable. Cada mamá y cada bebé deciden cómo ocurren las primeras horas, pero yo les digo, mira, yo te recomiendo que lo tengas contigo porque estas primeras horas son las más importantes, que aprende el agarre al pecho y la verdad es que es una técnica, es un camino a la lactancia. Ay, sí, también que creo que nadie lo dice y es mucho más Sí. complejo de lo que creemos, ¿no? Em, ¿Algún consejo que le darías tú a alguien que esté empezando como su residencia o esta carrera como que en medicina? ¿Crees que en algún momento puedan llegar a decir los médicos, lo siento, no puedes elegir que sea cesárea si no es necesario? No creo. O sea, lo primordial en la guía siempre es como respeta el derecho de tu paciente a cómo quiere que tu bebé nazca. Así Sí. yo no te puedo obligar a que nazca por parto si tú quieres una cesárea. Yo le digo a la paciente, pero mira, todo está bien, podemos intentarlo, tienes alta probabilidad de que termine. No quiero, pero no. Sí, claro, ahí ya el de Violenta. cada quien. Toda esta parte de violencia obstétrica es súper importante. O sea, lo más. Luego, claro, mamá y papá son un equipo, pero es tu cuerpo. Entonces, la opinión de la mamá de la gestante es la más importante. O sea, que la tarea de la mamá siempre será informarse con todas las consecuencias positivas o no tan positivas que pueda haber y ella decir. Exacto. Ok, ahora te voy a hacer una serie de preguntas. Ok. Algunas ya me las respondiste, pero lo más concreta que puedas. ¿Estás lista? ¿Cuál es el mito más común sobre la cesárea? Que te quiten los puntos, la sutura de la cesárea es un dolor horrible. Y no. Ya ni punto, o sea, Ni idea. A ver, ya me lo están. Ahora hay una sutura especial, bueno, ahora se usa luego una sutura especial que se llama monocril que se reabsorbe y se hace subdérmica y luego muchas veces ni se tiene que retirar. ok, Pero si la sutura está bien avanzada y no te devuelves, es así de ya me la quitaron. no se siente. Sí. Ok, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en recuperarse después de una cesárea? Hay algo que se llama PIC, periodo intergenésico corto, que son 18 meses, en los que tu cuerpo tarda en volver todo, o sea, cambia tu piel, todo. Lo ideal es eso, que se esperen mínimo 18 meses. Mientras menos se esperen, hay mayor riesgo de complicaciones. Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre la cesárea electiva y una cesárea de emergencia o necesaria? Una cesárea de emergencia es donde está en riesgo la vida de la mamá, del bebé o de ambos. Entonces no es lo mismo hacer una cesárea en el contexto de mañana programamos y ya doctora, tengo hemorragia, estoy sangrando y corre al hospital. O sea, la probabilidad de que las cosas no salgan bien es mucho más alta en una cesárea de urgencia, inclusive de lesión a la vejiga, de lesión al intestino, de lesión a bebé, porque abres lo más rápido que se pueda. Okay. Y aparte, en la mayoría de las cesáreas de urgencia se usa una técnica de anestesia con anestesia general. Duermen a la paciente, porque en lo que la sientas, la bloqueas, le pones la aguja, son segundos. La vida de un bebé o una mamá se te va en segundos. Ay, Tienes que dormirla, abres rápido y lo sacas. Ajá. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que las mamás eligen que sea cesárea? Yo creo que es la paciencia. Muchas veces así, es que no puedo yo así esperar, ¿esto cuánto tiempo nos va a llevar? Ay, bueno, sí, y luego recuerden, ¿no? Que va a tardar 18 meses en recuperarse, mejor ser paciente unas semanas. ¿Y algún consejo que le darías a una mamá que ya pasó por una cesárea y no quería? Le diría que es maravilloso lo que su cuerpo hizo, que confío en que sus doctores hicieron lo mejor para que ella y bebé estén bien.
y que no te hace menos mamá que no hayas tenido un parto vaginal. Ay, muchísimas gracias por No, acompañarnos. ¿En dónde pueden encontrarte? En tus redes sociales. Nos pueden encontrar en las redes como @fertifetal o @doctora Eric Angulo en TikTok, Instagram y Facebook. Okey, y además te especializas. En reproducción asistida y mi esposo en embarazo de alto riesgo. Okey, pues muchísimas gracias A por ustedes habernos por la invitación. acompañado y, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mamás en Pausa, en Instagram, en TikTok. Pueden ver los videos en YouTube, escuchar en cualquier plataforma de audio y si nos estás viendo en YouTube, recuerda activar las notificaciones. Muchas gracias, mamás felices, no perfectas.